vamos a hablar de educación. A propósito que ya empezaron las clases tanto en colegios nacionales como privados, pero ¿cómo aumentar la motivación de los niños al aprendizaje? ¿Cómo ha afectado, por ejemplo, el internet y el teléfono celular del aprendizaje de los chicos? Que son múltiples, los chicos hacen tantas cosas a la vez. Yo he visto un chiquito que hace celular con tablet y computadora, y eso ya, no sé si realmente eso le afecta o no en su educación. Vamos a saludar a Hernán Ocampo, él es especialista en neuroeducación. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Hola, Ricardo. ¿Cómo ha afectado o cómo afectan estos, todo, el teléfono, las computadoras, en la educación de los niños actualmente? Han mencionado un término importante, el multitask, el multitarea o el multitasking en muchos casos. Y es una de las cosas que ahora se cree mucho, ¿no? El poder estar escuchando música mientras estoy de repente resolviendo un problema matemático, o haciendo alguna tarea, alguna actividad, o incluso de repente hasta los mensajes, etcétera, ¿no? Y ese es un grave error y un grave peligro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el cerebro es multisensorial y está recibiendo por los distintos canales sensoriales la información que tiene que procesar. Mientras más se carga el cerebro, sabiendo que el cerebro es un órgano maravilloso pero limitado, mayor afectación le puede generar también a los estudiantes. Por ejemplo, hay falta de atención, entonces, por ejemplo. Y para el aprendizaje en concreto, la atención es un elemento clave. Hay varios autores, varios investigadores que mencionan en la cabeza, en el centro, en el corazón del aprendizaje, la atención. Mientras más podamos ayudar a los estudiantes a focalizar la atención, mejores resultados a nivel cognitivo tendremos. ¿Qué puede pasar en el cerebro de un niño que hace varias cosas a la vez? Ahora podemos encontrar una gran variedad de trastornos del neurodesarrollo. Quizás hasta hace algunos años... Neurodesarrollo. Sí, trastornos del neurodesarrollo. Hasta hace algunos años se hablaba mucho de problemas de aprendizaje. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad o incluso sin hiperactividad, trastorno del espectro autista, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Si bien es cierto, hay una base en muchos de estos trastornos genética por las investigaciones que se tienen, también sabemos que el contexto implica y afecta y termina afectando efectivamente el desarrollo adecuado de los estudiantes. Entonces, si un estudiante está constantemente conectado a los distintos canales, por ejemplo, redes sociales, y está recibiendo información muy variada y a la vez muy fuerte también, lo que va a terminar produciendo es un desarrollo cognitivo más lento. Entonces, pero también yo estaba escuchando que son tantos los estímulos que a la vez no le prestas atención a ninguno. Es como la red social TikTok pasa. Sí. Pasa y no se queda nada. Ajá. Ese es el problema que se está presentando, por ejemplo, en ciertas materias. Por ejemplo, los chicos ya no leen, los chicos ya no... la comprensión lectora, las matemáticas. Hay un principio, perdónenme, muy importante que aporta la neuroeducación, que es el principio de la plasticidad cerebral. No nos vamos a complicar con el término, simplemente en síntesis es nuestro cerebro, de todos nosotros, cambia. También el de los estudiantes. Y cambia incluso físicamente, biológicamente, es decir, puede crecer, puede aumentar y demás. Eso no implica que un cerebro más grande sea más inteligente que otro. Pero ¿por qué menciono esto? Porque con lo que tú mencionabas es el poder estimular regiones del cerebro para poder tener resultados cognitivos adecuados es una ayuda. Por ejemplo, si ayudamos a que nuestros estudiantes con la repetición constante, con las estrategias didácticas que le favorezcan a uno, podemos tener resultados importantísimos en ellos. Doctor Ocampo, pero por ejemplo ahora hay métodos de lectura. Lectura rápida. Dicen que yo puedo leer un libro de 300 páginas en un día. Pero ¿cuánto de eso se me va a quedar realmente? Hay distintas habilidades que como seres humanos vamos desarrollando. Es muy cierto que existen personas que pueden tener esta habilidad o esta capacidad, o incluso que la pueden formar y desarrollar. Sin embargo, hay que partir de que el cerebro es un órgano limitado. A veces pensamos de que el cerebro es un órgano, incluso existen algunas creencias de que solo utilizamos un porcentaje específico del cerebro. Claro. Algunos mencionaban que utilizamos solo el 10% del cerebro, y esa es una falsa creencia, ¿no? Como se le denominan los neuromitos. Dime, o sea, yo leyendo acá, por ejemplo, que me ponen la prueba PISA 2022, solo 34% de estudiantes alcanzaron el nivel 2 de competencias en matemáticas. ¿Qué está pasando con las matemáticas? Lo que pasa es que hay mucha repulsión hacia esta materia. ¿Por qué? O sea, ¿porque enseñan mal?
O sea, ¿eso depende del profesor también? Yo creo que hay dos motivos. Por un lado es parte del docente, de que las estrategias que utilizan son estrategias tradicionales que no parten del interés adecuado del estudiante. Si no partimos de la necesidad, del interés del estudiante, va a ser mucho más difícil que generemos aprendizaje en ellos. Hay 3 elementos que la neuroeducación siempre menciona. El factor sorpresa, que el estudiante se pueda sorprender antes de alguna actividad, y que incluso estrategias que puedan ayudarles a la sorpresa favorezcan porque el cerebro se abre más a poder aprender. El factor vínculo y el factor alegría o las emociones. Entonces, estos 3 elementos, vínculo, alegría y sorpresa, son elementos que todo educador debería de considerar siempre en sus procesos de aprendizaje. Pero en la realidad ocurre lo contrario. Sí. El profesor de matemáticas es el más callado, es el más molesto, el más serio, el más adusto. Y decir, esta combinación hace que el chico o los jóvenes no presten atención para nada. No, y además una pizarra llena de símbolos que te... Claro, porque si por YouTube hay maestros de matemáticas que son pues muy didácticos. O sea, que tienen una cantidad de seguidores. Sí. ¿Cómo entonces entender que estos problemas en los colegios? Y quizás el elemento también, junto con esta poca actualización del docente con nuevas estrategias, también es el centrarse únicamente en los contenidos. Porque en realidad el contenido no es lo importante. El contenido lo podemos tener, podemos saber una fórmula matemática sin necesidad de haberla aprendido en el colegio entrando a internet. Y ahora con la inteligencia artificial mucho más rápido aún. Lo importante es que el docente tenga en consideración la necesidad de nuevas estrategias y la neuroeducación da luz sobre ello. Por ejemplo, utilizar el aprendizaje basado en juegos, que pensamos que es solamente para el nivel inicial. ¿Cuánto disfrutan los estudiantes de secundaria esta metodología que le genera un aprendizaje totalmente importante? Y por ejemplo, para un chico que no le gusta leer, ¿qué hacemos con un chico que no le gusta leer? ¿Cómo lo incentivamos? Por ejemplo, hablando del aprendizaje basado en juegos, tuve una experiencia de investigación justamente con estudiantes de secundaria de tercero, cuarto y quinto, que era el utilizar el escape room. No sé si han escuchado sobre el escape room. El escape room es un juego diseñado en un ambiente específico para juego, donde están encerrados y resolviendo pistas, enigmas. Un grupo de personas tiene que salir de ese espacio en un tiempo determinado. Entonces está uno contra el tiempo, tiene que hacer distintos pistas, recursos y demás. Esto se puede aplicar y se aplicó en un colegio con estudiantes de secundaria y tenían, por ejemplo, competencias de lectura. Entonces, para poder resolver una de las pistas que les iba a poder permitir salir de este ambiente, tenían que leer. Y por tanto, aplicar lo que leían en cuanto no solo a la lectura, sino a la comprensión lectora. Como un reto. Entonces, el reto, por ejemplo, favorece muchísimo al aprendizaje porque estimula el cerebro. ¿Cómo aplicar la neuroeducación en los niños que forman parte del espectro autista? Que son una fotocopiadora. Sí. Estoy sorprendido con eso. Sí, lo importante de la neuroeducación como un primer elemento es que cada cerebro es único e individual. ¿A qué me refiero? Que la neuroeducación favorece mucho la individualización del aprendizaje. Hoy por hoy sabemos que no podemos formar a los estudiantes en serie. Por eso incluso el uso de uniformes no favorece mucho el aprendizaje. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando desde un sistema tradicional es uniformizarlos, todos iguales, ¿no? ¿Y la alimentación que tiene mucho que ver? Sí, porque un pilar adecuado para la salud cerebral es una buena alimentación. El cerebro necesita nutrientes. Cuando hay una mala alimentación, hay un mal aprendizaje. O sea, un niño tiene que ir al colegio con un buen desayuno, por ejemplo. Sí, como con un buen descanso, por ejemplo, también. Porque cuando no descansa bien, el cerebro luego pasa factura, entre comillas. O sea, mínimo 8 horas. Mínimo 8 horas. Pero los niños duermen poco ahora, están pegados a la computadora, al teléfono. Y es allí donde hay que generar esta cultura con las familias, con el mismo colegio también. ¿Por qué? Porque el espacio del sueño, hablando de la alimentación también, es el espacio donde el cerebro se regenera, donde las neuronas vuelven a regenerarse, donde incluso el proceso de aprendizaje y todo lo que se ha podido aprender durante el día se consolida, donde el cerebro mismo purga la información necesaria y valiosa con aquella que considera no importante. Y es ahí donde las distintas regiones empiezan a interactuar. Y donde se produce el crecimiento, además. Tal cual, sí. Efectivamente. Yo insistirle con los niños del espectro autista. ¿Cómo trabajar con ellos? Lo primero que mencionaba era la individualización del aprendizaje. Lo segundo que también es importante es que cada diagnóstico es distinto. No podríamos hablar, aún siendo justamente el término de espectro hace saber de que es muy amplio, hay una variedad y demás. Lo fundamental es el trabajo siempre, padre de familia,
profesor de aula y el equipo psicopedagógico. Es fundamental que todos los colegios tengan un equipo de soporte psicopedagógico, ¿no? Y además, y en el tema de los que terminan el colegio, cuando van a la universidad es el gran cambio y gran choque y se dan cuenta que hay cosas que no saben o que no aprendieron. Sí, tal cual. ¿No? Y por eso cuán importante es centrarnos en el desarrollo de las competencias. Por ejemplo, algo sencillito, el que jueguen los estudiantes Monopolio dentro del colegio. Uno puede decir, pero al colegio van a estudiar, no van a jugar. Pero el hecho de ese juego, por ejemplo, aplicado, pueden aprender pensamiento crítico, creatividad, resolución de problemas e incluso hasta elementos de finanzas como tal de los cursos nuevos que se están aplicando en secundaria, ¿no? No, claro, pues porque al final te das como de otras épocas que todo era paporreta, ahora lo que quieren es el pensamiento crítico, ¿no? Que los chicos puedan opinar, resolver problemas. Sí, la creatividad, por ejemplo, es un elemento muy valioso, ¿no? Muy necesario también. Y me preguntan aquí por el ChatGPT, el famoso. Ajá. ¿Qué hacer para evitar que, bueno, primero que lo usen en el colegio, ¿no? Y sobre todo porque al final yo creo que se engañan a sí mismos. ¿Cómo hacer para evitar que lo usen hasta en la universidad? Yo creo que el elemento, siempre me han preguntado sobre la tecnología, hablando del ChatGPT en concreto. Yo creo que la tecnología es neutra. No es ni buena ni mala. Va a depender mucho del uso que se le dé. Ya. Todo exceso es malo. Si nos vamos a la filosofía antigua aristotélica, sabemos que en el justo medio, en el punto medio está la virtud. Entonces, si nos centramos en todo que sea tecnológico, es un error que luego pasa factura. Pero si tampoco decimos nada que sea tecnológico, también es un error. Con respecto al ChatGPT, tenemos que nosotros desde el colegio enseñarle a los estudiantes al uso adecuado, a qué elementos poder usar, cómo usarlo de manera adecuada, porque sabemos que al final incluso se puede incurrir hasta en plagio también. No, claro, y además es que se basa, o sea, es una base de datos que te da información. Sí. También se puede equivocar. Totalmente, ¿no? Claro. Y hay incluso estudios ya que se hacen que en determinado momento preguntarle a ChatGPT algo, por ejemplo, preguntárselo en diciembre, a diferencia de marzo, las respuestas son distintas. ¿Ah, sí? Se está apareciendo en ellos, sí, donde el error incluso es mayor. ¿Por qué? Se Porque actualizan. trata de ponerse como que en función de un ser humano, y en diciembre uno está con la carga emocional, de que está acabando el año, de que vienen las fiestas. Hay estudios incluso ya a ese nivel. Interesantísimo todo esto. ¿Cómo hacer un seguimiento del tema pedagógico, educativo con nuestros hijos? Lo más importante es el diálogo padre de familia con el docente. Esto es fundamental porque en este vínculo, Desde el inicio del año escolar, o sea, desde ahora. Desde el inicio, sí. Que el padre de familia se involucre en esa relación sana con el docente. Que no sea una relación invasiva, Claro. de querer saber todo lo del estudiante porque tienen que respetarse Claro. los espacios, pero sí una relación que permita una comunicación adecuada, una comunicación asertiva también. Bien, muchísimas gracias pues a Hernán Ocampo, especialista en neuroeducación. Hemos aprendido mucho el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy Bueno, Ricardo, que es importante, ¿no? Ya sabes, Sin ¿no? duda. ¿No? He pasado por varias etapas de esos mis hijos. Yo soy Tengo en todavía eso. una que Yo- está en el colegio, pero sí, hay que aplicar esa técnica. Yo estoy en eso. Muy bien, con eso, con esta información nos despedimos. Gracias por acompañarnos el diálogo de hoy. Chao. Buenas noches, hasta mañana. Martes 12 de marzo, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Toda Máquina Perú. Hoy tenemos dos temas sumamente interesantes e importantes, así que usted